Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen aquí en su canal Chen TV, en su programa Perfiles Forenses? El día de hoy le doy la cordial bienvenida a nombre de la maestra Karina Aguilar Parra y su servidora, la maestra Lorena Hernández. Hoy tenemos un gran invitado, con nosotros está la presencia del doctor Miguel Antonio Gutiérrez Huereca, ¿sí? Quien cuenta con un doctorado en Derecho, certificado como docente CETEC, curso introductorio en formación y formadores de técnicas básicas para litigio oral y penal. También cuenta con varios diplomados, acreditaciones y certificaciones. Actualmente cuenta con el puesto actual de director de la maestría en el sistema acusatorio por el Instituto Universitario de Estudios Jurídicos. También actualmente miembro del Consejo Editorial de la revista especializada en materia aduanal, Estrategia Aduanera. ¿Sí? Pues le damos la cordial bienvenida, doctor. Un gusto saludarlo y tenerlo aquí con nosotros. Gracias, mucho gusto por la invitación. Sí, hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante para que nuestros televidentes lo puedan conocer, que son las obligaciones de los defensores en el sistema penal. Así es. Díganos, doctor, ¿cuáles son esas obligaciones? Porque de pronto, bueno, consideramos que sabemos nosotros dentro del área en la que nosotros profesionalmente nos desarrollamos, pero nuestros televidentes son también personas que son cultas y desean ampliar también su acervo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de esta figura que son los defensores, ya sea públicos, porque como todos sabemos existen instituciones de la Defensoría Pública, sí, ya sea a nivel federal o a nivel local. El Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene aplicación en toda la República Mexicana, va marcando más o menos en el artículo 117 y algunos dispositivos previos también, pues habla sobre las obligaciones del Ministerio Público, habla de del asesor victimal. Bueno, del asesor no hay como uno tan expreso, pero sí habla de las obligaciones pues, de los jueces, de los ministerios públicos, de la policía. Y en este sentido, lo que cabe decir es que, por ejemplo, en el caso de los defensores, el artículo 117 tiene varias fracciones, si no recuerdo mal, creo que son 17, en donde se va haciendo una descripción muy clara de qué es lo que se tiene que ir haciendo, de acuerdo, pues, según el estudio que yo he percibido de este dispositivo, es que va avanzando como desde la etapa de investigación hasta la etapa incluso, pues, del amparo, ¿no? Entonces, es muy importante hablar de este tema, porque en la academia y en los foros creo que poco se trata. Y entonces vivimos en una época en la que es necesario concientizar y dignificar precisamente esta hermosa profesión que tenemos los abogados. Entonces, por ello es que cuando me preguntaban, bueno, ¿y de qué tema me gustaría platicar? Pues me gustaría platicar de esto, porque me gustaría dejar un mensaje que fuera útil, que fuera generador de conciencia, principalmente en las nuevas generaciones, sí, que vienen y que gustan o que tienen un interés por el derecho penal, y de pronto siento que hace falta un poco más de rigor y de seriedad. No sé usted qué opine en este sentido. Claro que sí, de pronto lo considero igual que usted, estimado doctor, que de pronto consideramos que no es tan relevante el tema del trabajo de un defensor de oficio. O que de pronto consideramos que, como es un defensor de oficio, tiene incluso mucho más obligaciones, ¿sí? Por estar, por así decirlo, bueno, no es así decirlo, sino está sirviendo como servidor a un Estado, ¿no? A una sociedad. Y de pronto esas obligaciones repercuten también en el peso jurídico para ellos mismos, ¿no es así? Sí, o sea, yo creo que en todos lados va a haber profesionistas responsables, algunos irresponsables, algunos más acuciosos, en todos lados, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que un defensor
público, o digamos, hablemos de los públicos primeramente, tienen mucho trabajo, ellos tienen mucho trabajo, pero al tener mucho trabajo también tienen mucha experiencia. Yo conozco la labor de estas defensorías y a veces la gente critica sin saber, muchas veces, pero realmente el trabajo que hacen las defensorías es muy importante y es muy valioso. Ahora, a nivel federal, bueno, pues está un instituto de la Defensoría Pública que se encarga de ver asuntos federales y realmente poder ser un defensor público federal es algo muy complicado, no es tan simple porque se tienen que acreditar evaluaciones y los asuntos que ven en muchas ocasiones son bastante complejos, ¿no? Lo que sí podríamos pensar en algún punto es que derivado de esas cargas laborales que tienen los compañeros, los colegas, pues caen en mucho estrés, ¿no? También ellos caen en situaciones de crisis. Usted como psicóloga podrá entenderlo mejor y decirlo de una mejor manera de tanta presión que tienen, ¿no? Claro. Pero muchos de ellos, la mayoría creo que son muy conocedores de esto que hablamos. Y es cierto, si esas cargas de trabajo nos llegan a colocar en una posición de desorden o de caer en alguna negligencia, pues bueno, sí corremos el riesgo de no solo los públicos, ¿no? También los privados, de poder incurrir en algún incumplimiento de los que marca el artículo 117, ¿no? Precisamente. Claro, considero que de pronto, como bien lo estaba mencionando, demeritamos esta parte de que también son seres humanos. Y como bien lo acaba de decir el estimado doctor, pues la sobrecarga de trabajo siempre es imposible de resolver. Así es. Imposible. De pronto he escuchado, he considerado que como ciudadanos somos demasiado exigentes para la procuración de la justicia, pero a veces también qué tanto ayudamos en la etapa de investigación, qué tanto aportamos simplemente a las entrevistas. Y tampoco no debemos de obstaculizar este tema de la investigación porque es un parteaguas para que se vaya desarrollando plenamente las secuencias de cada una de las audiencias. Sí, mire, yo creo que hoy día un defensor que tenga permítame usar la palabra, el atrevimiento de tomar un caso, tiene que tener conocimientos mínimos de derecho penal, por supuesto, derecho procesal penal, tiene que saber derechos humanos, tiene que tener conocimiento de derecho convencional, tiene que saber técnicas de litigación, tiene que conocer las diferentes medios alternos de solución de conflictos que se pueden dar durante, ¿no? Acuerdo reparatorio, ya sea terminación anticipada o lo que sea, ¿no? Puede ser procedimiento abreviado, suspensión condicional del proceso, todas las posibilidades que hay. Tiene que tener un conocimiento de razonamiento probatorio. Entonces, estamos hablando de 6 o 7 ramas, ¿sí?, o disciplinas que necesariamente tiene que manejar un defensor. Y de eso estamos hablando de lo más, desde mi punto de vista, básico o fundamental, en lo que tiene que tener un estándar competente para poderse desempeñar correctamente en una defensa adecuada. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la entrevista que usted menciona, si hablamos de un médico, si hablamos de un psicólogo, si hablamos de cualquier profesionista, tiene que manejar la técnica de la entrevista, o sea, como una herramienta metodológica. Tiene que saber documentar esas entrevistas, tiene que saber procesarlas, ¿no? Entonces, el asunto está si verdaderamente los abogados tenemos ese proceso bien arraigado y bien desarrollado en nuestro entorno profesional. Yo respetuosamente creo que nos hace falta mucha labor en esta parte de poder hacer entrevistas que tengan como propósito la sustracción de la información que necesitamos. En muchas ocasiones los colegas, algunos de ellos quizá falta experiencia, quizá falta un poco de metodología, pero creo que la fracción primera de este artículo 117 dice entrevistarse con el imputado para conocer la versión de los hechos, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque yo de eso es de lo que lo voy a defender,
De eso es de donde yo le voy a dar mi consulta, de lo que él me diga, ¿verdad? Entonces, no sé usted cómo mire esta cuestión de la entrevista, usted como especialista, ¿no?, en psicología, ¿qué opinión le merece también a usted, por ejemplo, esta parte? Sí, claro, el dominio de la técnica de la entrevista, primero debemos de conocer los tipos de entrevista, cómo podemos incluso llevar a cabo una entrevista. No es lo mismo entrevistar a una persona adulta que a una persona, a un niño adolescente, ¿no? Un NNA. Obviamente, si es un NNA, tenemos que hacer una videograbación. Y en la situación de los adultos, pues como bien dice acá el doctor, tenemos que hacer una transcripción exacta. Y aquí hay algo muy fundamental que ha surgido precisamente para poder hacer una verdadera entrevista. ¿Qué pasaría si se da cuenta que su imputado, por ejemplo, tenga una lengua hablante? Por ejemplo. Indígena, zapoteca, náhuatl, mixteca. Ya ven que nuestro México es culturalmente lingüístico en este tema y tenemos amplios, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Necesitamos un intérprete. Totalmente. Un intérprete traductor, ¿sí? Ojo, un intérprete, no estamos hablando de que tenga que interpretar el derecho, ¿verdad? Sí, sí, en cuanto a poder descifrar, ¿no?, el Claro. lenguaje, el dialecto del que nos esté hablando. Hoy, precisamente, el gobierno, me parece atinadamente, existe una cuestión, digamos, de disposiciones y de una tendencia a la interculturalidad dentro de lo que es la justicia y dentro de lo que son las políticas de gobierno. Ya vemos ahora cómo está integrada precisamente la Corte de nuestro país, el propio presidente, ¿no?, de la Corte, en donde, bueno, se le está dando un énfasis precisamente a esta justicia intercultural para poder llevar precisamente a las personas, a los pueblos, a las comunidades, pues la justicia, ¿verdad?, que es tan necesaria. Y para ello, precisamente necesitamos tener esta cultura, los abogados. ¿Por qué? Porque no solo es el que yo escuche, digamos, y entienda lo que el dialecto o lo que me están diciendo, sino que hay todo un metalenguaje, ¿no?, que está atrás en esa persona, que tiene que ver con sus costumbres, con su forma de pensar, con muchas otras cosas que, pues, la verdad, no estamos, creo yo, preparados, muchos de nosotros, para este reto que implica el ir, por ejemplo, a una comunidad y defender y causas que jamás en nuestra vida nos han puesto, como temas del agua, que son despojados del agua, o de alguna mina, o de cuestiones elementales que tienen que ver por la propia territorialidad, ¿no?, de cuestiones geográficas. Entonces, llevar a cabo esta entrevista resulta fundamental no solo para el entendimiento de lo que dice el cliente, sino porque también el abogado, a pesar de que tiene que hacer su mejor trabajo, también los abogados sabemos que el cliente, pues a veces se puede volver quien nos demande, ¿no?, o quien nos denuncie, si nosotros no tenemos un proceso ordenado, como hago el símil yo, por ejemplo, de un médico que tiene que llevar un expediente clínico, por ejemplo, y que incluso hay una norma oficial que lo regula. De pronto, cuando uno ve el trabajo de los colegas, yo siempre les digo, ya desde que uno mira el archivo, por ejemplo, en un despacho, uno se da cuenta, ¿no? Sí. Ahora, con todo el tema digital, bueno, pues ya tenemos plataformas que nos ayudan a gestionar estas cuestiones, pero que al final nos llevan digamos, al cumplimiento de las obligaciones que nos implica gestionar cada caso desde que tenemos la entrevista inicial hasta que vamos a entregar el asunto y que todo esté precisamente documentado en un expediente de forma correcta, ya sea obviamente toda la información que nos den nuestros clientes, las pruebas, en fin, tanto como lo que haya dentro de los juzgados, ¿no? Sí, claro. Es importante retomar esta parte porque, como bien he considerado, si obstaculizamos mucho el actuar de un defensor, obviamente los resultados van a ser que, pues, precarios, ¿no es así? Sí, sí, totalmente. Creo que una de las cosas más importantes que yo he aprendido, justamente ayer platicaba con un abogado que me llamaba para ver si podíamos atender una audiencia el día de hoy, me habla en la tarde, noche,
Y le digo, no, no puedo. Esas épocas en las que, y esas prácticas malas, en las que, oye, pues aviéntate el bomberazo, ¿no? De la audiencia, y tú vas a una audiencia y ni siquiera conoces la carpeta de investigación. Sí. No puedes estar haciendo eso. Eso es algo que no solo te pone en riesgo a ti, sino pone en riesgo a la persona a la cual tú vas a ir supuestamente a defender, ¿no? Así es. Entonces, un abogado que se va a parar en una sala de audiencias tiene que saber a qué va. Todas las audiencias tienen una metodología. Una de las obligaciones del defensor entonces es hacer una buena entrevista con el imputado, documentarla. ¿Qué pasaría si cuando sentencien a la persona, diga, es que yo le dije a mi abogado eso, es que yo esas pruebas se las entregué, o es que usted no me las pidió? O sea, uno por eso debe tener documentada esa entrevista, y por eso dentro del propio artículo 117 hay una fracción que habla del secreto profesional. ¿Por qué? Porque el secreto profesional entre los abogados y en México creo que es un tema que le hace falta mucho desarrollo, mucho desarrollo. ¿Por qué? Porque sí se entiende, ¿no? Por ejemplo, que un abogado estaría imposibilitado de poder revelar toda aquella información que nos diga un cliente durante una entrevista, pues porque obviamente él nos podrá confesar a lo mejor una conducta que es ilícita, él nos podrá revelar ciertas situaciones que están amparadas bajo un secreto profesional, ¿verdad? Así es. Y entonces, pero hay muchas circunstancias prácticas. Yo, por ejemplo, analizaba esta situación en cuanto a que, ¿qué pasa cuando tú como abogado tienes la necesidad de estudiar el caso con la gente de tu despacho? ¿Cómo manejas a discreción toda esa información que te están dando? ¿Tú solito la tienes que hacer o tienes también, obviamente, que manejar esa información con estos acuerdos de confidencialidad que se tienen que dar dentro de las... ¿Cuál sería el alcance en un punto dado si una autoridad viniera y a lo mejor a mí no, pero a la gente que trabaja conmigo les estuviera pidiendo información? O sea, hay muchas cosas que se tienen que regular dentro de lo que es el secreto profesional, y los abogados estamos obligados a cuidar y a respetar ese secreto profesional. Pero lo que no sabemos en muchas ocasiones es en dónde empieza y dónde termina y cómo se protege. Creo que ahí nos hace falta desarrollo teórico, dogmático en ese sentido, y a lo mejor irnos a las experiencias comparadas, ¿no? de otros países para poderlo aplicar, ¿no? Una de las obligaciones más importantes también que yo veo a partir de esta entrevista que tienes con tu cliente es de escucharlo con mucha empatía, y aparte de empatía, una escucha pues activa, tener una comunicación efectiva, porque de ahí va a surgir las pruebas que tú puedas prever, la estrategia, todo, ¿no? Lo que tú estés pensando en ayudarlo. Cuando una gente está privada de su libertad, lo que quiere no es que tú le des una clase de derecho, ni que le digas, es que esto es así, el elemento del delito. No, él lo único, creo que la pregunta más común que hacen es, ¿voy a salir o no voy a salir? Exacto, y de pronto también se vuelve una pregunta pues bastante complicada, ¿no? Digo, desde mi ámbito profesional, yo pues podría describir un pronóstico reservado, pero ustedes, ¿cómo lo atienden ahí precisamente para no controversiar y no generarle angustia también al imputado? Sí. ¿Qué angustia siempre va a tener, no? Pues sí, y es que podemos enfrentar varios tipos de personas que estén privadas de su libertad, ¿no? O que puedan estar en riesgo de ser privadas de su libertad. Aquellos que sí llevaron a cabo un comportamiento ilícito, aquellos que los están involucrando de una manera incorrecta, o aquellos, por ejemplo, que hicieron algo ilícito, pero les están aventando más de lo que hicieron, ¿no? Entonces, los perfiles son diferentes, ¿no? Los perfiles son diferentes, y entonces ahí el defensor, creo que debe de haber mucha intuición, debe haber mucha intuición en un defensor. Tiene que haber un defensor, yo lo visualizo como un negociador nato, como una persona intuitiva, una persona que tiene que estar enterada, por ejemplo, de cómo se está manejando la política criminal, incluso en un país, para saber cuáles son las tendencias, por ejemplo, de cómo se están castigando ciertos delitos que son
digamos, a veces como la prioridad dentro de los gobiernos para castigar. Es una labor que aborda muchas habilidades, muchas destrezas que debe tener el defensor. El pararte en una audiencia, saber hacer un interrogatorio, un contrainterrogatorio, incorporar la información, es una cosa que requiere mucha experiencia, mucho entrenamiento, mucha teoría y ganas de hacerlo y de hacerlo bien, ¿no? Claro, precisamente desarrollar ese trabajo, lo hemos mencionado, no es fácil. La carga laboral no es fácil, incluso dentro de la práctica de los horarios. A veces los traslados que tienen que realizar para hacer esos temas de investigación, para recabar toda y cada uno de los documentos que ellos también solicitan, ¿sí? Vuelvo a recalcar, existen muchos obstáculos simplemente con el pedir un expediente, tal vez a una institución como el IMSS, ISSSTE, ¿sí? También genera los gastos de traslado, los gastos de desgaste de ir y ven mañana, porque no crean que porque es un abogado se va a presentar inmediatamente en la institución, tiene que, ¿no?, hacer la respuesta inmediata, ¿verdad? No, es realmente un abogado penalista tiene que ser un investigador, Exacto. Tiene que saber investigar, tanto en campo como desde el punto de vista de una investigación de escritorio, digital, en medios, estudiar, ¿no? Estudiar técnicamente el caso. Algo que pienso que es fundamental en un abogado también es desarrollar un pensamiento lógico. Decían anteriormente, y es una frase que nos enseñan en la facultad, ¿no? Dame los hechos que yo te daré el derecho. Cuando los abogados egresamos de una facultad, pocas veces me parecería que ese licenciado en Derecho ya tiene las habilidades para abogar por otro. Lo veo complicado, porque una cosa es ser licenciado en Derecho y otra cosa es ser abogado, pienso, si me permiten esta diferencia. No es lo mismo que a mí me enseñen las reglas, ¿no?, del fútbol o del voleibol, y diferentes a que yo sepa jugar fútbol, ¿no? Exacto. O sea, son cosas distintas. Entonces, eso se va logrando con entrenamiento. Vemos a los compañeros, por ejemplo, de medicina, ¿no?, estar desde, creo que segundo o tercer semestre en hospitales, ¿no?, haciendo prácticas, y además prácticas documentadas, ¿no?, documentadas, que tienen que estar claramente establecidas por tiempos, por jornadas. Yo creo que nadie se operaría con un médico que no tuviera experiencia, ¿no? No. Creo que nadie diría, oye, pues te va a operar este médico y es su primer caso. Entonces, pues no. Creo que el laboratorio jurídico que debemos de tener los abogados, me incluyo, pues es las aulas, precisamente, en donde uno se puede equivocar, donde uno va a debatir ideas, para que cuando uno llegue a una audiencia pueda uno verdaderamente hacer la labor más eficaz, ¿no?, para el patrocinado. Tener la agilidad para responder en una audiencia oral, y no solo esta parte de la elocuencia o de hablar bien o de perder el miedo, sino con un sentido jurídico claro, ¿no? Sí, y de pronto también hasta con un sentido empático, ¿no? Esta parte de la empatía, como bien lo menciona usted, doctor, es fundamental para transmitir la información adecuada y correcta por el tipo de personalidad que cada uno de ustedes maneja, ¿sí? Sí. Y sobre todo por el respeto a sus derechos también, inclusive. Sí, y de ser muy honestos, muy éticos en cuanto a las expectativas que se le pueda generar a la persona que uno va a defender, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho a un médico que atendió a un familiar cercano. Cuando yo le pregunté, ¿cómo está él?, me dijo, 9 de cada 10 se mueren por este padecimiento, me dijo. Esa fue su respuesta, Sí. ¿no? Me quedó muy claro lo que me dijo él. Me quedó muy claro, tú tienes una expectativa del 90% de que se muera. Sí. Probablemente los abogados no podamos llegar a ese punto estadístico. Pudiera ser quizá si nos pusiéramos a revisar cuántas sentencias de condena hay, por ejemplo, en una persona
de 100 asuntos que se judicializan o que llegan, por ejemplo, a una etapa de juicio oral por un delito de violación, vamos a pensar a un menor, ¿cuántos de ellos logran una sentencia absolutoria, por ejemplo? ¿No? Diferente será cuando hablamos a lo mejor de un juicio quizá de fraude o cuando estemos hablando de un juicio de despojo. Obviamente, por cantidad y calidad, obviamente, el hacer una expectativa probabilística traería muchas variables, lo entiendo, pero creo que sí estamos obligados como abogados a ser lo más serios posibles y poder dejar claramente establecido en esas entrevistas y en esos compromisos con la familia también en cuanto a qué se puede esperar, pero más allá de aquellas frases clásicas como de pues está para trabajarse, ¿no? O es que pues yo no soy el juez. Creo que debemos avanzar un poco más en este tipo de compromisos de cara al cliente, a la persona, y tener estándares y metodologías que nos permitan poder arribar a expectativas que estén cifradas en una teoría, en una ley, en estadísticas o en propias experiencias de casos similares que uno haya defendido, ¿no? O de otros colegas, ¿no? Sí, sí, claro, ahí es donde radica la verdadera empatía, incluso dentro de la misma ética que cada profesional debe de amparar, ¿no? Así es, sí, es la ética, parecería de pronto que uno habla de ética y no habla de nada, ¿no? Sí. Pero es que es todo, la ética es todo, o sea, pienso que uno siempre vas a tener trabajo, cuando la gente confíe en ti, cuando la gente sepa que lo que tú le estás diciendo lo dices desde adentro de tu corazón, como si yo a veces uso mucho esta frase con mis clientes y me funciona, le digo, si esta persona fuera mi hijo y yo lo fuera a defender, esto es lo que yo haría, ¿no? Sí. O sea, yo lo veo así, desde ese punto de vista, y créame que cuando yo tomo una responsabilidad de defender a una persona, yo veo en esa persona precisamente como si fuera mi hijo, como si fuera mi padre, qué es lo que yo haría precisamente por esa persona, o como si fuera yo la persona que estuviera privada de su libertad, qué me gustaría que hicieran por mí estando yo en una situación de esa naturaleza, ¿no? Entonces pienso que precisamente el ser defensor es algo muy apasionante, es algo muy hermoso, con muchas obligaciones que bien vale la pena cumplirlas, ¿no? Claro que sí. Hoy fue un día de mucha información en nuestro programa, esperando que también esta información les sirva en casa a cada uno de ustedes que nos siguen. Y también, maestro, a la vez, ¿dónde lo podemos localizar? ¿Sus redes sociales, su correo electrónico, su número telefónico, por favor? Sí, claro que sí. Yo soy Miguel Antonio Gutiérrez Huereca. En Facebook así me pueden encontrar con mi nombre, Miguel Antonio Gutiérrez Huereca. En TikTok también ahí estamos. Yo soy director del Colegio Comprender. Si ustedes es más fácil, bueno, pues por mi nombre en mi perfil personal o bien en las redes sociales del colegio que dirijo, que es un colegio de capacitación. Estamos en Colegio Comprender, esa es la página y pues por ahí me pueden contactar, cualquier duda, cualquier situación, pues estamos a la orden. Pues muchas gracias, mi estimado doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que es una persona muy ocupada y hoy de verdad nos vestimos de mantener largos con usted. Muchísimas gracias por la invitación. Y a todos, pues síganos en su canal Change TV a través de su programa Perfiles Forenses y nos vemos el siguiente lunes, 2:30 de la tarde, aquí. Bye.